Muy buenas, ¿qué tal? Análisis muy interesante el que tenemos por delante en el día de hoy. Y es que Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard ya conocen el escenario de su primer duelo de 2025. El Dauphiné ha desvelado el recorrido de esta temporada y ha dejado una ruta muy pero que muy interesante, con jornadas muy explosivas los primeros días, una crono individual y sobre todo la montaña de las últimas jornadas con un etapón descomunal en la penúltima etapa del Dauphiné. Yendo al recorrido en sí directamente desde su web, aquí lo tenemos, primera jornada entre Domerat y Montluçon, día explosivo, día de los que hace mucho daño, en los que los corredores sufren, hay mucho dolor de piernas estos días y sobre todo que beneficia mucho a Tadej Pogačar. Estamos hablando de una jornada con muchas cotas encadenadas de cuarta categoría y además exigentes que se coronan ya a pocos kilómetros de línea de meta y bueno, esta última son únicamente 600 metros al 8,6 de pendiente media, pero bueno, todos los demás pues estamos viendo, ¿no? que son todo ascensiones muy cortas, con rampas exigentes, pero que al final es un recorrido que a un ciclista como Tadej sabemos que tiene ese cambio de ritmo, sabemos que tiene esa potencia, que es capaz de arrancar desde lejos, de probarlo y que bueno, que al final es el primer día, también habrá un poquito más de tensión, irán con calma, no sabemos tampoco qué habrá pasado previamente en la temporada, cómo llegará cada uno de estos dos corredores, incluso Remco, que en principio estaría también en el Dauphiné. Y bueno, veremos el resto de ciclistas que aparezcan finalmente y cómo les ha ido la temporada, los equipos que traen a su alrededor y demás. Pero bueno, así de primeras es un día que le viene bastante bien a Tadej Pogačar para conseguir ya el maillot amarillo en el Criterium del Dauphiné, porque es exigente, se pueden picar algunos segundos y bueno, creo que es un día en el que Vingegaard tendrá que tenerle bastante bien vigilado. La segunda jornada, 204,6 kilómetros con final en Isuag, que es otro día también exigente, otro día de media montaña. Aquí sí que podríamos ver un sprint final, la fuga podría llegar a tener alguna mínima oportunidad y en especial pues estamos hablando de un día en el que no va a haber seguramente diferencias entre los hombres importantes porque hay cotas más alejadas de esa línea de meta, entonces bueno, igualmente creo que es un día que puede llegar a ser interesante, más bien para una fuga o sobre todo un sprint, aunque seguimos acumulando dureza porque como vemos realmente no es llano, ¿no? Es sube y baja, ya es exigente. Tercera etapa, nuevamente más de 200 kilómetros con final en Charentonay, que una vez más, como he comentado al principio, el Dauphiné ha apostado por hacer jornadas de media montaña los primeros días para provocar desgaste, algunas diferencias, que siga más o menos apretada la clasificación general, que pueda haber alguna sorpresa y bueno, sobre todo hoy, este día, vamos a tener una subida a 20 kilómetros de línea de meta de tercera categoría, 1,2 kilómetros al 9,2 de pendiente media. Es verdad que es muy duro, muy corto al mismo tiempo, es el típico muro, subida corta que a Pogačar le da por arrancar, pero bueno, al fin y al cabo, sí, venimos de una zona que puede ser exigente previamente si alguien aprieta, pero no va a ser el caso y que podemos ver un sprint final nuevamente, ¿no? Si alguien le da por arrancar en este momento, lógicamente se puede hacer daño, se puede cortar el grupo, que veamos alguna persecución, pero es complicado, ¿no? Porque sobre todo tenemos todavía un buen tramo hasta línea de meta. A partir de ahí, la cuarta etapa va a marcar ya muchas más diferencias importantes. Estamos hablando de una crono individual de 17 kilómetros. Que bueno, tiene esta zona aquí en medio, esta subida que lógicamente se va a hacer exigente para todos los corredores. Pero bueno, primer día importante ya de la carrera, si ya hemos visto alguna diferencia a lo mejor entre los hombres importantes, pues hoy va a ser un día clave que puede que veamos cambio de líder o simplemente a uno de los grandes nombres que como han tenido etapas de media montaña ya puede estar incluso en esa primera posición y que siga reteniendo ese maillot amarillo. A partir de ahí nos vamos a la quinta etapa, que es una jornada nuevamente que es exigente, no vemos un terreno llano, seguramente podamos tener una nueva llegada al sprint. La fuga podría llegar a tener alguna posibilidad porque no es completamente llana la jornada, pero yo creo que al final estos días que no tenemos una cota tan cerca de meta, pues los sprinters lo van a hacer a la perfección, controlarán la jornada y se impondrá algún velocista. A partir de ahí viene ya lo duro, jornada 6 con final en Combloux y estamos hablando ya de un puerto final de entidad, duro
Y esas dos subidas finales, ¿no? Encadenada, Domancy 2,4 kilómetros al 8,6 y luego el Cot de la Cri a 2,7 kilómetros también al 8,2% dependiendo de media. Es durísimo ese final en Combloux. Primer día importante, primer test realmente para los candidatos al Tour de Francia. Aquí vamos a sacar conclusiones definitivamente de cómo está cada uno. Ya va a haber diferencias más interesantes. Si ya hemos visto un poco cómo está el rendimiento de estos nombres en los primeros días, que son más o menos explosivos y que quizás se puede llegar a intuir algo o incluso ver alguna diferencia, más luego la crono, pues este es un día en el que sí que ya vamos a ver diferencias. No sé hasta qué punto pueden ser importantes o no. Desde luego la subida tiene kilómetros y dureza como para que podamos ver una batalla importante entre los nombres top de la carrera. Pero bueno, también van a estar un poco con la expectativa del día siguiente, esta séptima etapa de 132 kilómetros con final en Valmeiner 1800, que es una barbaridad de recorrido. Estamos hablando de 132 kilómetros en el que pasan por la Madeleine, que lo tienen de salida, la Croix de Fer y ese final en Valmeinier, que una barbaridad de desnivel el que van a tener por delante, etapa reina sin ninguna duda del Criterium del Dauphiné, día marcado por todos en rojo para rendir, para asestar el golpe definitivo a la carrera, etapa que podría ser perfectamente del Tour de Francia. Creo que va a ser el día más esperado, que nadie se puede perder, al que vamos a estar más que pegados a la tele todos, siguiendo la carrera de la forma en la que podamos y que bueno, que este día nos va a dar un espectáculo enorme, dependiendo de cómo esté la carrera y teniendo en cuenta los puertos que hay por delante, se puede ver alguna locura en la clasificación general, diferencias importantes, ataques lejanos, eso habrá que verlo. Pero bueno, desde luego es el día que yo creo que todos vamos a tener marcado, que es impresionante. Y simplemente viendo el perfil, sin necesidad de ver ni siquiera los puertos que pasan, que además son puertos míticos, largos, durísimos, pues van a animar muchísimo la carrera. Y se remata en la última y octava etapa con ese final en la meseta del Mont Cenis, que bueno, no es tan exigente, lógicamente, como las dos anteriores ese final. Estamos hablando de una subida de primera categoría de 9,6 kilómetros al 6,9%. Lógicamente va a haber diferencias, va a haber ataques. Es el último día, va a ser ya el todo por el todo. Pero bueno, tienen ya luego unos 5 kilómetros hasta la línea de meta ya de falso llano, más o menos. Entonces, bueno, ahí desde luego esos 5 kilómetros van a marcar muchas diferencias, ¿no? Habrá ataques y como ya sabemos todos más que de sobra, muchas veces cuando más tiempo te cae es incluso en un descenso si has llegado destrozado arriba y ya estás medio cruzado y sobre todo como tengas un tramo llano, unos pocos kilómetros, ahí el que te ha soltado va volando, va con la moral por las nubes y tú al ir cruzado pues te va a caer aún más tiempo porque ya las piernas no responden y se abre el hueco más fácilmente en este terreno que lógicamente cuando la pendiente tira hacia arriba. Entonces también va a ser interesante en ese aspecto. Ojalá que todos estén en plenitud, ojalá que nos den un espectáculo enorme porque creo que hay un recorrido súper bonito del Dauphiné. No sé cómo lo veis vosotros, a mí me parece desde luego un recorrido plenamente acertado con todo tipo de escenarios pensando en preparar el Tour de Francia, días explosivos, una crono individual, una jornada bestial como es la séptima que acabamos de ver, otros días como esta sexta y esta octava y última etapa que tienen finales en alto, podría decirse, aunque esta última no llega a ser en alto porque tiene sus kilómetros finales, pero bueno, tiene el puerto prácticamente en línea de meta y que también nos van a dar mucho espectáculo. Para mí, plenamente acertado, no sé cómo lo veis, dejadme vuestra impresión en los comentarios, pero desde luego creo que el Criterium del Dauphiné 2025 ha generado un recorrido que le beneficia totalmente a Tadej Pogačar sobre Jonas Vingegaard, sobre todo por esos primeros días que son muy explosivos y en los que el danés quizá pueda dejarse algunos segundos con su máximo rival. Todo dependerá de cómo llegue cada uno, del equipo que tengan a su alrededor y las últimas etapas de montaña son muy duras, especialmente la séptima, pero igualmente creo que es un recorrido acertado y que sobre el papel beneficia a Tadej Pogačar respecto a Vingegaard, Evenepoel y el resto de ciclistas. Así que bueno, queda todavía bastante para que lleguemos a ese punto de la temporada. Estamos ansiosos por ver ya este duelo, pero todavía tocará esperar, muchas carreras por delante, tienen que debutar los corredores también por su cuenta, estaremos por aquí como siempre para seguir todo lo que ocurra. Así que nada, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.